Hola, reanudaremos la presentación en lo que respecta a la importancia de las turberas a nivel global y luego pasaremos a revisar más específicamente la importancia de las turberas en Chiloé. Antes es importante recordar que todas las turberas son distintas entre sí, de modo que para ver si cada uno de estos están cumpliendo y en qué medida, sería necesario revisar específicamente a qué turbera nos estamos refiriendo. Esto considerando que la turbera podría estar compuesta de distintos elementos, ¿no? Podría contener turba o quizás podría ser de origen reciente. Y por otro lado también, dentro de este marco general, estoy considerando unas turberas que no había mencionado antes, ya que no se presentan entre las regiones en las que se considera que en Chile hay turberas, pero que algunos autores han comentado que sí son turberas, puesto que tienen acumulación de turba. Me refiero específicamente a los bofedales o humedales de altura que se hallan en el norte grande de Chile, así como en otras zonas como lo son Bolivia y Perú. Y ahora revisaremos entonces las turberas como importantes espacios donde se conserva la biodiversidad. Esto porque proporcionan un refugio para algunas de las especies más raras e inusuales de la flora y la fauna, que se encuentran algunas únicamente restringidas a estos lugares, por ejemplo, algunas briófitas y líquenes que se presentan en mayor abundancia y diversidad que en otros ecosistemas. De hecho, el 48% de la flora reportada en turberas y ecosistemas afines, como los tepoales, es endémica del sur de Sudamérica. También las turberas contienen alrededor del 10% de agua dulce del planeta, pero además son reguladoras hídricas. Esto porque almacenan el agua de las precipitaciones y la liberan a través de las napas freáticas a toda la cuenca. Además, filtran y mejoran la calidad del agua subterránea, pues reducen la movilización y transporte de sedimentos a la vez que fijan materiales pesados, que son compuestos nocivos. En tercer lugar, las turberas acumulan carbono a través de la fijación de dióxido de carbono que está en la atmósfera, que se acumula en forma de carbono en las capas de turba, siendo entonces vitales en la mitigación del cambio climático global. De hecho, aunque cubren el 3% de la superficie de la Tierra, retienen cerca del 30% del carbono del suelo de nuestro planeta, o sea, casi 2 veces más de lo que se almacena en todos los bosques juntos. Específicamente en el género Sphagnum, existe más carbono incorporado que en cualquier otro género de plantas, ya sea en Sphagnum vivo o en descomposición. En cuarto lugar, las turberas son archivos paleoambientales, ya que registran la historia del territorio desde incluso antes del poblamiento humano. Sus condiciones, como una alta acidez y la ausencia de oxígeno, retrasan la descomposición de la materia orgánica, formando una matriz ideal para la conservación de micro y macrofósiles, como restos óseos animales y vegetales, como los granos de polen. De esta forma, hacen posible la reconstrucción a través de ciertos indicadores de cambios a largo plazo en las comunidades de plantas y animales, regímenes de contaminación y climas anteriores. Por otro lado, proporcionan información contextual para comprender cómo las comunidades humanas interactuaban con su entorno y cómo respondían a los cambios climáticos. Por las mismas razones, son importantes archivos arqueológicos donde se preservan vestigios arqueológicos durante milenios, y por las mismas condiciones que mencionábamos antes, o sea, ambientes anóxicos y muy ácidos. Esto retrasaría significativamente la descomposición de materiales orgánicos como tejidos blandos, textiles, madera, piel y otros materiales que no suelen perdurar en otros contextos arqueológicos. En último lugar, he agrupado distintas funciones que mencionaban los autores en una única categoría de belleza escénica, recreación, educación y fuente de materias primas. Se argumenta entonces que las turberas constituyen un importante elemento paisajístico con potencial turístico, recreacional y educativo, por ejemplo, para realizar ecoturismo con lupa y observación de avifauna. Por otro lado, los seres humanos, se registra especialmente comunidades locales indígenas, han recolectado históricamente plantas comestibles y medicinales de las turberas, así como fibras vegetales, por ejemplo la totora, la cual ha sido usada y
es usada en distintos contextos. Por ejemplo, se usaba por los pueblos andinos para construir chozas y balsas y por pueblos mapuche y cahuéscar, antiguamente y actualmente también para la cestería. Sin embargo, como sabemos, el mayor uso actual, un uso comercial que se le da, es la extracción de turba y de esfagno. La turba se usa como combustible, así como en la horticultura, para retener el agua, también como aislante térmico en la construcción y en el tratamiento de aguas residuales y para filtros de distinto tipo. El caso de Sphagnum es similar, se usa en la industria agrícola, principalmente en la propagación de orquídeas como sustrato, también como macetero y almaciguera, en productos manufacturados como pañales, entre otros que revisaremos más adelante. Quise incluir este último punto porque es parte de la revisión en la que me estoy basando, pero hay que considerar que podría ser más polémico y problemático que los otros puntos, y distintas comunidades podrían defender o no el uso de estas materias primas, por ejemplo. Recordar también que estas biólogas y biólogos están pensando en un manejo sustentable del esfagno en pomponales, pero que se oponen a la extracción de la turba en turberas y pomponales y del musgo en turberas naturales. Por otro lado, también hay que considerar que estas investigaciones están pensando en términos de servicios ecosistémicos, lo que hace referencia a los beneficios que en este caso las turberas proporcionarían en mayor medida a la población humana. Esto lo vemos sobre todo en este último punto. Otro ejemplo que resume y ejemplifica esta propuesta de servicios ecosistémicos lo podríamos encontrar en esta tabla, que si quieren detienen el video para revisarla más profundamente. Ahora bien, podríamos problematizar dicha noción por contener un sesgo antropocéntrico, en el que pareciera que distintas especies o asociaciones de especies asociadas a la categoría de naturaleza están al servicio de la humanidad. Esta parte es más bien como un elemento propositivo de nuestro proyecto, donde se caracteriza por una perspectiva que problematiza el antropocentrismo, en la que podríamos explorar la importancia de las turberas a partir de un enfoque de socioecologías de cuidado. Esto quiere decir pensar cómo las turberas nos cuidan a partir del rol socioecológico que cumplen, así como ciertas comunidades humanas cuidan o no de ellas. Entonces, en lugar de servicios que las turberas nos entregan, podríamos pensar en términos de relacionalidad, en acuerdos multiespecie que permiten o no la sostenibilidad de la vida. Pensemos entonces que las acciones que ejercemos como comunidades humanas, es decir, nuestro rol socioecológico dentro de estos socioecosistemas, moldean también las acciones de las turberas. Un ejemplo para graficar esto es en relación al rol que cumplen como almacenadoras de carbono. En la medida en que las comunidades humanas cuidemos o no de las turberas podrían mitigar o potenciar el cambio climático. Esto porque cuando destruimos o degradamos las turberas, ellas podrían también destruir o degradar la habitabilidad de nuestro planeta, puesto que al drenar una turbera se libera el dióxido de carbono allí contenido, ¿no? Si sacamos la molécula agua, se libera el carbono en forma de dióxido de carbono a la atmósfera. Cuidar, entonces, dirían algunos, podría implicar no únicamente conservar las turberas, sino también regenerar las que ya han sido degradadas o drenadas, a partir de su rehumidificación para frenar la liberación de dióxido de carbono. A través de este enfoque también podríamos pensar a las turberas como ecosistemas claves para sostener la vida. Y podríamos realizar un esfuerzo por visibilizar su trabajo de cuidados, que podríamos asemejar al esfuerzo del movimiento feminista por visibilizar el trabajo de cuidados y de sostenibilidad de la vida que ha recaído históricamente en las mujeres. O sea, hacer una analogía entre el trabajo de cuidado que hacen las turberas y el trabajo de cuidados que históricamente han cumplido las mujeres, desde la perspectiva del actual modelo de producción en el que se favorece el crecimiento económico y la reproducción del capital, además de marginalizar
a la naturaleza de la vida cultural o social, se ha naturalizado y devaluado el trabajo de cuidado de las turberas, podríamos pensar. Para estos ojos, los humedales son improductivos y pasivos, hasta que ellos son drenados para generar espacio para la agricultura o hasta que se extraen sus componentes, como la turba o el pompón. Es decir, no se valoran sus funciones ecológicas hasta que las turberas logran influir en este sistema productivo, o sea, generar valor económico. O sea, podríamos pensar que al igual que las mujeres cuidadoras, las turberas cuidadoras reproducen la vida humana y no humana, mientras que el actual modo de producción se beneficia de estos servicios ecosistémicos que naturalmente las turberas deberían proporcionar a los humanos. Finalmente, es la tarea de reproducción de la vida en su conjunto la que es devaluada. Continuaremos revisando la importancia de las turberas en Chiloé. Si bien las turberas de Chiloé cumplen los mismos roles que acabamos de revisar, en distintas proporciones o dependiendo de qué turbera nos referimos, podría decirse que el rol como reservorios de agua y reguladores hídricos cobra especial importancia en Chiloé por la particularidad de su ciclo hídrico. Pensando en un escenario de crisis hídrica en Chiloé, producto del cambio climático, el patrón de lluvias ha cambiado. En invierno se intensifican las precipitaciones, mientras que en verano las lluvias han disminuido, por lo que en este contexto las turberas cobran vital importancia como ecosistemas abastecedores de agua, junto a bosques nativos. Entonces podemos ver en este mapa que representa el ciclo de agua de Chiloé, que en el archipiélago de Chiloé no existen suministros de agua provenientes de los deshielos de las montañas o glaciares como en el continente. Por lo tanto, su única fuente de agua proviene del almacenamiento de las precipitaciones, que caen acá arriba y se acumulan tanto en pomponales y turberas como en los bosques nativos. Es por esto que estos ecosistemas, o sea, los bosques nativos y los pomponales y las turberas, son considerados ecosistemas abastecedores de agua, como indica la bióloga Vanessa Durán. Estos ecosistemas absorben el agua de las precipitaciones, la filtran y luego la liberan lentamente a ríos y aguas subterráneas, recargando los acuíferos. Estos suministran gran parte de los sistemas de agua potable del territorio. Además, amortiguan el exceso de lluvia en los meses de invierno y disminuyen la evaporación durante los meses de verano. Por lo tanto, importa qué tipo de suelo cae la lluvia, ya que esto tiene diferentes impactos. Si el agua cayera en territorios deforestados y sin presencia de turberas y pomponales, no tendría la posibilidad de almacenarse para ser liberada de manera paulatina durante todo el año, pero especialmente en verano, que es cuando más se necesita. Otra especificidad del territorio de Chiloé es que la cuenca, desde la zona alta de recarga hasta el borde costero donde se descarga, es particularmente pequeña, por lo que la oportunidad de captar el agua en algunos casos es incluso de 2 a 3 kilómetros. En este punto es importante distinguir entre lo que es el agua superficial, o sea, ríos y esteros, y el agua subterránea, los acuíferos. El agua que corre superficialmente se mueve de forma más rápida desde que cae en forma de lluvia hasta desaguar en el mar. Pero cuando el agua de lluvia llega a incorporarse a estos acuíferos, recorre el territorio de forma horizontal, retrasando su llegada al océano, por lo que hay más posibilidad de abastecernos de esa agua. La misma bióloga indica que entonces esta agua es mucho más segura en términos de abastecimiento de agua para la vida humana. Las turberas que se encuentran en la altura, aquí por ejemplo, son importantes y son llamadas ombrotróficas. Ellas obtienen el agua únicamente a partir de las precipitaciones. En Chiloé, por ejemplo, están ubicadas en la cordillera de Piauchén, que es la extensión de la cordillera de la costa, y son clave en este ciclo, puesto que, como decíamos, se encuentran en la parte alta de las cuencas.
Ya hemos dicho que a lo largo del tiempo las comunidades humanas se han relacionado con las turberas de distintas formas. Por ejemplo, han recolectado plantas comestibles y medicinales, así como fibras vegetales de las turberas. Sin embargo, hay otros usos que han degradado estos ecosistemas en mayor medida, como lo es la extracción de turba, desde hace 40 años, y la del pompón desde hace más de 20 años. En esta sección abordaremos este punto con énfasis en la extracción del pompón en Chiloé, que es particularmente la escena que nos interesa. La idea detrás de haber transitado por esta revisión en torno a lo que es la turba, el pompón y cómo se relacionan, y haber revisado la importancia de las turberas a nivel global y local, es que no podríamos comprender la extracción del pompón fuera de este marco. Tiene que ver con la relacionalidad implicada en estos procesos. Por ejemplo, entre la turba y el pompón, entre la turbera con su cuenca y entre las turberas y el mundo. Todo entretejiéndose en torno al agua. Como indica Ignacio Rodríguez del Centro de Humedales Río Cruces en Valdivia, sin los humedales de Chile, probablemente el planeta tendría una condición empeorada en lo que es los gases del efecto invernadero. De la misma forma, Díaz y otros, 2008, nos invita a considerar las problemáticas que aquejan el área total de la cuenca, en la medida en que actividades como la tala, caminos, agricultura, pueden alterar la calidad del agua agregando sedimentos y nutrientes, alterando la ecología de la turbera. Considerando esto, vamos a esbozar rápidamente las problemáticas que la bióloga Vanessa Durán, habitante del territorio, considera que habría que atender con respecto a la crisis hídrica en Chiloé. En primer lugar, la deforestación, los cambios en el uso del suelo y la fragmentación de las turberas altas, las que veíamos en la imagen anterior, por los proyectos energéticos que se están generando en este territorio. También la extracción de pomponales, los incendios forestales, el histórico drenaje de ñadis o suelo pantanoso, plantaciones forestales, estacionalidad de las precipitaciones y la industrialización en ecosistemas claves.